Saludos para todos. Para mí es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes en la exposición de la Palabra de Dios. Seguimos en nuestra exposición del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Bueno, mejor dicho que no seguimos, sino hoy vamos a empezar con el capítulo 9, pero seguimos en nuestra exposición de la Epístola a los Romanos. Como creo que la mayoría sabemos bien, los capítulos 9 al 11 forman una parte especial dentro de lo que es la epístola a los romanos, porque está dedicado casi por completo al tema de la relación entre los judíos y el plan de salvación de Dios. Por lo tanto, son capítulos particularmente importantes que valen la pena que los estudiemos con cuidado. Es uno de los problemas que muchas veces los cristianos no han entendido a lo largo de 2000 años de historia, que Dios sigue teniendo un plan para los judíos. En el año 1290 fueron expulsados todos los judíos del Reino Unido, de Inglaterra. Y esto significaba para el país, obviamente, también la pérdida de gente muy valiosa para muchas cosas. Por ejemplo, para la producción, porque era gente muy hábil. Y a raíz de esto se notaba en Inglaterra una decaída también del nivel de vida. Sin embargo, en el año 1556, bajo el reinado de Oliver Cromwell, un dedicado puritano, se corrigió esa decisión equivocada. Fueron readmitidos, no solamente readmitidos en el país, sino el gobierno de Oliver Cromwell los rogó de volver. Él y los demás puritanos habían entendido de que el Señor no volvería hasta que hubiera un número significado de judíos convertido al Mesías. Y esto obviamente es hasta el día de hoy. Tenemos que entender qué exactamente es el papel que los judíos desempeñan también en estos momentos en el plan de salvación de Dios. En el contexto, durante 8 capítulos hemos estudiado el plan de salvación de Dios, la fiabilidad de la salvación de Dios y las promesas de Dios. Todo salió de ese versículo clave en el capítulo 1, donde Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder de salvación, y luego habla que es poder de salvación tanto para gentiles como para judíos. Y esto es el corazón de esa epístola. Si entendemos esto, pues entendemos cómo Pablo desarrolla su pensamiento. Y a raíz de esto, él quiere presentar a la iglesia en Roma lo que él predica, su evangelio, que es el evangelio. Y esto nos sirve para orientación para nosotros hasta el día de hoy. Llegando al final del capítulo 8 y a esta magnífica exposición de lo que la salvación engloba, como nos lleva finalmente desde la predestinación de Dios antes de la creación del tiempo a la glorificación final, realmente un cuadro tan impresionante que ni por asomo somos capaces de asumirlo. Pablo ahora responde a la pregunta que obviamente en una iglesia mixta de gentiles y de judíos, pues salió con toda naturalidad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué importancia tiene Israel en el programa de salvación? En otras palabras, ¿qué pasa con los judíos? Las promesas para ellos siguen siendo válidos
o cayeron en saco roto? ¿O cuáles son las promesas que se cumplieron en términos generales? ¿Hay un futuro para el Israel étnico? Y a esas preguntas el apóstol Pablo responde en esos 3 capítulos con absoluta claridad. Lo que él expone es claro y lo voy a resumir estos 8 capítulos de forma muy sencilla. En primer lugar, solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación tanto para judíos como para gentiles. Es que no hay 2 programas de salvación. Todos solamente tienen una esperanza y esto es encontrar su salvación en Jesucristo. En segundo lugar, solo hay un pueblo de Dios, no hay 2 pueblos de Dios. Es una enseñanza muy equivocada que ha traído muchas desgracias en el pensamiento de mucha gente a lo largo de los últimos casi 200 años. Solo hay un pueblo de Dios, no hay 2 pueblos de Dios. En tercer lugar, las promesas a Israel tienen su cumplimiento en Cristo. Y esto es importante. No se puede ver ninguna promesa ni para judíos ni para gentiles aparte de la persona del Mesías, de Jesucristo. En cuarto lugar, la iglesia, el pueblo de Dios, aunque no con el nombre de iglesia necesariamente, pero el pueblo de Dios siempre ha existido. Y los gentiles ahora, y si tú eres gentil, o sea, no judío, igual que yo, entonces nosotros ahora hemos sido injertados en el tronco del árbol que es Israel. De esto más adelante vamos a hablar. Y en quinto lugar, y como último lugar, en el futuro, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos, va a ser de todos modos antes de la segunda venida de Jesucristo. En el futuro esperamos un gran despertar entre el pueblo judío. Finalmente, en grandes números, van a encontrar su Mesías y esto significa finalmente la consumación de la salvación. Esto es el futuro, pero bueno, si hablamos de nuestro pasado, hablamos de nuestras raíces y infelizmente también entre muchos evangélicos hay un desconocimiento lamentable de cuáles son nuestras raíces. Y no estoy hablando, perdón, no estoy hablando de la reforma. Bueno, yo espero que por lo menos cualquier evangélico tenga una idea por lo menos básica de lo que es la historia de la reforma. No, cuando hablo de nuestras raíces, estoy hablando de nuestras raíces en la fe que fue entregado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. La historia del Antiguo Testamento esta historia forma parte de nuestra propia, para llamarlo así, tradición. Es también nuestra historia. Y sin embargo, el Antiguo Testamento para muchos creyentes hoy por hoy es un completo desconocido. Abraham, como Pablo dice, no solamente en esta epístola, sino también en la carta a los Gálatas, capítulo 3, 29, es nuestro Padre por la fe. La historia de Israel en el Antiguo Testamento también es nuestra historia. Israel no solamente es una nación, es el pueblo de Dios. Y a este pueblo, ya lo veremos en el Antiguo Testamento, se podían juntar otros pueblos y personas. Vemos a Rahab, que era cananita, vemos a Ruth, que era moabita. La mujer de José, se olvida con frecuencia, era egipcia. Por lo tanto, quiere decir que 2 de los 12 tribus de Israel fueron por ascendencia de nacionalidad egipcia, etcétera, etcétera. Ahora, la iglesia ha heredado
las promesas abrámicas y en ese sentido el pacto de Moisés, ese pacto que tenía fecha de caducidad con la venida del Mesías, ese pacto ha terminado. Pero sin embargo, las promesas abrámicas, las promesas de salvación para judíos y para gentiles siguen adelante. Bueno, esto va a ser el tema en las próximas semanas, cuando, si Dios lo permite, vamos a hablar de los capítulos 9 a 11 de la carta a los Gálatas. Ahora, sin ir más lejos, voy a leer los primeros 5 versículos de Romanos, después de esa larga introducción, pero creo una introducción necesaria para que entendamos realmente de qué vamos a hablar en estas próximas semanas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 1 al 5 de la epístola a los Romanos. Dice Pablo así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, queremos darte las gracias por estas palabras de ánimo, por lo que leemos en esa preciosa carta a los romanos. Gracias, Señor, porque nos aclaras muchos conceptos. Nos aclaras conceptos que tienen que ver con nuestra relación con Israel. Te damos las gracias, Señor, que también hay un futuro para los israelitas que no fueron apartados de tu plan de salvación. Señor, gracias te damos por tu inescrutable sabiduría, por tu grandeza en tus pensamientos y que tu plan de salvación será un plan eterno que se cumplirá. Te damos las gracias por ello, Señor, y pedimos que tú nos guíes en ese tiempo de la exposición de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, vamos a exponer estos primeros 5 versículos del capítulo 9 y yo he puesto como título de esta exposición Israel, el guardián de la revelación divina. Israel, el guardián de la revelación divina, porque de esto está hablando Pablo en esa parte. Lo primero que viene ahora al entrar en este tramo, en este pasaje donde él mismo, siendo israelita, nos va a hablar de la verdad más importante para cualquier israelita. ¿Cuál es ahora el futuro para nosotros? Y Pablo empieza ese capítulo con unas líneas muy personales. Lo que viene ahora para Pablo es muy importante y se lo notamos. Si leemos los versículos nos damos cuenta que él pone allí todo su corazón. Hasta creo que nos damos cuenta sin problema que esto hasta le toca emocionalmente. Ahora, aquí dice, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia cristiana que ahora está cautiva bajo la obediencia de Cristo. Esto lleva Pablo
a la siguiente reflexión que empieza con una gran tristeza. Pablo está constantemente y profundamente triste. Bueno, algunos van a decir, bueno, ¿y cómo se casa esto con que Pablo que dice que tenemos que regocijarnos todos los tiempos? Sí, mis queridos hermanos, yo creo que es una experiencia que aparte de lo que Pablo nos enseña claramente, cada uno la puede tener casi en cualquier momento en su propia vida. Sí, por un lado, debe de predominar el gozo y la alegría en nuestra vida, pero eso no quita que al mismo tiempo podemos encontrar dentro de nosotros un profundo sentimiento, a veces muy profundo, de tristeza. Esto forma parte de nuestra vida. Somos seres humanos, no hemos llegado aún a la gloria. Y a veces, pues, casi damos tumbos de una banda para la otra, entre tristeza y alegría, pero ambas cosas forman parte de la experiencia de un cristiano. Pablo, como leemos aquí, está constantemente y profundamente triste. Él lleva una carga pesada. ¿Y cuál es esa carga? Es la carga de su propio pueblo. Tienen inmensos privilegios, pero están perdidos. Están en ese momento cuando él escribe la carta, unos 23 años después de la resurrección de Jesucristo, aún en su mayoría no conscientes de lo que significa la salvación en Cristo. Y mira, tiene esos sentimientos hacia su propia nación, hacia su propio pueblo, y esto es que por lo menos en 2 ocasiones querían matarle. Bueno, nada más de convertirse, pues él escapa por los pelos de la ciudad de Damasco. Luego nos damos cuenta que ellos en Hechos capítulo 14 son los mismos judíos que planifican matarle. Luego otros incluso han jurado de matarle, lo leímos en el capítulo de Hechos 22. Incluso hicieron un juramento solemne de que no iban a comer o beber hasta que no hayan matado a Pablo, cosa que siempre me ha llevado a pensar si realmente luego al no haberlo conseguido de verdad murieron de hambre y de sed, pues creo que no. Pero nos damos cuenta que Pablo, a pesar de esos intentos de quitarla de en medio, de parte de su propia gente, él aún así sigue teniendo un amor profundo por Israel. Vamos a parar aquí un momento. Yo no sé si nosotros somos capaces de sentir lo mismo hacia nuestro propio pueblo, hasta nuestros propios vecinos, hacia nuestros propios familiares, que a veces los 3 grupos nos pueden hacer la vida imposible, aunque no creo que ninguno de nosotros haya recibido amenazas de muerte de ninguno de los 3 grupos. Podemos llegar a un punto de decir, mira, yo con esa gente ya no quiero tener nada y nuestro corazón se vuelve frío e incompasible. ¿Realmente es correcto esto? Pues al leer las palabras de Pablo, pues llegamos a la conclusión que va a ser que no. Él ama profundamente a Israel a pesar de todo lo que le han hecho a lo largo de su vida. Y en ese sentido, Pablo, no solamente en esto, nos sirve como gran ejemplo. Y está triste porque Pablo es consciente de una cosa que en nuestros días está cayendo en olvido, y esto es que existe el infierno, existe la perdición eterna lejos de Dios. Y es precisamente esto que a Pablo le enturbia, que a Pablo le causa problemas. Porque si fuera así, pero aunque Dios al final se va a,
piedad de todos y que todos finalmente van a estar con él. Entonces, bueno, realmente no hay razón para estar tan triste, pero Pablo sabe perfectamente. La persona que entra en la eternidad sin haber sido reconciliado con Dios por la sangre de Jesucristo es una persona que entra en una eternidad donde se va a encontrar frente a un Dios que le va a hacer ahora la vida imposible. Esto en la Biblia se llama infierno. Incluso Pablo, y esto lo leemos en el versículo 3, está dispuesto a vivir ese infierno por ellos. Son palabras que realmente casi, bueno, son imposibles de entender en toda su profundidad. Pero al mismo tiempo, obviamente, él habla de algo ficticio. Sabe que él no puede dar su vida por su pueblo. ¿Por qué no? Porque también es pecador. Él no puede vivir el infierno por su pueblo. Estaría dispuesto, pero no serviría para nada. Es muy interesante ese contraste con lo que hizo Jesucristo. Él murió por su pueblo, precisamente porque era Dios, era inocente. Ahí está la diferencia entre Pablo y Jesucristo. Y Pablo, de cierta manera, intercede por su pueblo en palabras muy similares que las que leemos en el libro de Éxodo, que vienen de la boca de Moisés en el capítulo 32, los versículos 30 a 32. O sea, Éxodos 32, 30 a 32. Después de este pecado terrible que han cometido en el desierto, Moisés dice: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahvé, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pues Pablo ahora dice lo mismo. Yo estoy dispuesto a sufrir el infierno si esto fuera posible, cosa que obviamente no es posible. Pero es esa pasión por las almas que ha caracterizado a lo largo de la historia innumerables evangelistas que salieron para ganar personas para Cristo. Ese amor por los perdidos es algo que nos falta terriblemente en este momento, en estos años de tanta indiferencia, de tanto cansancio en nuestras iglesias. ¿Dónde está la gente que alerta a los demás del inminente peligro de pasar una eternidad sin Dios? ¿Dónde está la pasión con la cual predicamos el Evangelio? Sabemos que es el único camino de salvación. ¿Dónde está esa gente que es capaz de pegar un grito de alarma para que la gente se despierta de su letargia y de su comodidad en la cual ha caído en nuestro tiempo y en nuestros países? Pasión por las almas. Esto es algo que se nos debe de notar y que debe de formar la parte importante de nuestro ministerio. Amor por los perdidos. Por eso nosotros traemos gente a Cristo no por obligación, sino por amor a los perdidos. Por eso debes de traer gente a los pies de Cristo, a tu iglesia, a tu grupo de estudio bíblico en casa. Háblales el Evangelio a tus vecinos, a la gente que te rodea, a tus compañeros de clase, a tus compañeros de trabajo, y no lo hagas por obligación. Hazlo por compasión por sus almas. Hazlo a tu manera, pero hazlo. Háblales. Esto es lo que debe de unir a la iglesia a pesar de otras diferencias que puede haber. Estamos realmente predicando el Evangelio como alguien ha dicho, gente moribunda a un mundo moribundo. Pablo no podía hacer lo que él expresa. Él no podía dar su vida
Él no podía sufrir el infierno por los demás. Por cierto, Jesucristo lo ha hecho por nosotros. Pero Él, Jesucristo, ha hecho esto. Vivió el infierno por ellos, vivió el infierno por ti y por mí. Cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento Él sufrió ese terrible infierno que le causó realmente el desgarramiento de su propia alma. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Cuáles son sus privilegios? ¿Qué les convierte en un pueblo especial? Pues Pablo ahora va a hablar de ello y él lo va a hacer mencionando 10 puntos. En primer lugar, dice aquí que son, versículo 4, israelitas, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, cuyo nombre que Dios le había puesto luego era Israel. Dios los miraba con benevolencia. Bajaron a Egipto, se formaron y llegaron a ser un pueblo numeroso. De una familia, de un clan, se convierten en una nación. Es curioso, en el año 1948, cuando se buscaba un nombre para el nuevo estado de los judíos, se barajaban varios nombres. Uno era Judá, otro era Sión, pero finalmente optaron los padres fundadores de Israel por ese nombre, Israel. Significa luchador de Dios. Y remonta a esa lucha épica entre Jacob y Dios el Hijo, significando esa lucha realmente por la bendición. Son israelitas, son descendientes de Israel. En segundo lugar, son adoptados, dice en el versículo 4. Dios ha llamado a Israel su hijo. Vamos de nuevo al libro de Éxodo, al capítulo 4, y el versículo 22 y 23. Éxodo 4, versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Y dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto es lo que Dios le dice a Faraón ya antes de los acontecimientos. Ellos se han metido con el Hijo de Dios, que no es, como es en el último instante, el Mesías, sino es Israel, que representa en ese momento al Mesías. Son adoptados. Dios es su Padre. Él seleccionó a toda una nación para que sean la luz de las naciones. En tercer lugar, aquí dice que ellos tienen la gloria. De nuevo, el libro de Éxodo nos saca de dudas. Vamos al capítulo 16, el versículo 10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Yahvé apareció en la nube. Lo que es la esencia de Dios, esa gloria que le caracteriza, la presencia visible de Dios entre el pueblo. Primero allí en el desierto, luego en el tabernáculo, luego en el templo. Durante la travesía por el desierto, en cualquier momento los israelitas podían ver esta gloria, esa presencia divina realmente casi palpable para ellos. Dios estaba con ellos, los protegía, los cuidaba, también los castigaba donde era necesario, pero finalmente los llevó al país prometido. Esto significaba la nube que a su vez
significaba la gloria de Dios, la gloria de la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando finalmente Salomón terminó el templo, ese templo se llenó de la gloria del Señor, como leemos en 1 de Reyes capítulo 8, los versículos 10 y 11. En cuarto lugar, aquí dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, que de ellos es el pacto. Bueno, el pacto es el pacto de Abraham, es el pacto fundamental. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Esto es algo que se cumplió literalmente en la vida de Israel y efectivamente Dios ha cuidado de los israelitas a lo largo de la historia de forma muy especial. Es el pacto de Abraham que luego da paso al pacto del Nuevo Testamento. El pacto de Abraham se radica en esto, pero es un pacto que en primer lugar fue ofrecido a los israelitas. De ellos es el pacto y no fue el único pacto. Podríamos hablar del pacto de David, podríamos hablar del pacto de Moisés. Dios una y otra vez hizo un pacto con los israelitas, porque ese pueblo habla de forma muy elocuente de la fidelidad de Dios a través de la historia. En quinto lugar, dice aquí que ellos tienen la ley. En el versículo 4, la promulgación de la ley. En el monte de Sinaí, Dios bajó y les entregó sus 10 mandamientos, que a su vez reflejan su propio carácter. Esos 10 mandamientos que reflejan la vida, que reflejan la voluntad de Dios en este mundo. Y nos damos cuenta que esa ley es mucho más que una serie de reglas aleatorias. Los 10 mandamientos que se pueden dividir en 2 tablas hablan de nuestra relación con Dios y hablan de nuestra relación con los demás. El carácter de Dios por un lado y los efectos que ese carácter de Dios tiene en nuestra relación con los demás. Y todo esto se refleja en este mandamiento supremo de Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Esto lo resume todo. De esto se derivan las 2 tablas de la ley. De este carácter de Dios se derivan los 10 mandamientos y luego por ende los 613 mandamientos de la Torá. Todo lo que Dios manda, todo lo que Dios exige tiene que ver con su propio carácter. Israel fue herramienta escogida para dar de conocer ese carácter de Dios, o nosotros a veces hablamos esas características de Dios, o los atributos de Dios al mundo. Es como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, que la tarea del pueblo de Dios es hablar al mundo quién Dios es. Y esto se consigue proclamando la ley y la gracia que ha venido en Jesucristo. La ley misma habla del Mesías y nuestro Señor lo dice. Dios mismo se ha revelado a través de los judíos. Todos mis escritores favoritos son judíos. Moisés, Samuel, David, Isaías, Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Juan. Todos son judíos. Dios se ha revelado a través de su pueblo y a través de la ley. En sexto lugar, dice aún el versículo 4, que tienen el culto. Dios no quiere ser adorado de la manera como se nos antoje a nosotros. Cuando Dios quiere que la gente le adore, tienen que hacerlo según las reglas que Dios establece. Y no se puede adorar a Dios de cualquier manera.
El tabernáculo y las leyes correspondientes por primera vez regulan ese culto. Y luego ocurre lo mismo en el templo. Un pueblo santo. Dios les dice, seréis santos porque yo, vuestro Dios santo soy. Y Dios manda ese culto y no otro culto, porque ese culto refleja el culto en el cielo, tal y como lo vemos del profeta Ezequiel y en el Nuevo Testamento del libro de Apocalipsis. Luego, tenemos en séptimo lugar las promesas, versículo 4 aún. Las promesas de la venida del Mesías. El Mesías, que por su lado humano, por su naturaleza humana, era judío. Hablaba su idioma, hablaba arameo, hablaba hebreo. Vivió bajo la ley de Moisés, se adaptaba a sus costumbres. Y esas promesas fueron escritas fielmente por los judíos. Lo recogieron en los libros que luego iba a formar ese libro que ahora tú y yo tenemos en nuestras manos, la Biblia. Luego dice, como séptima promesa que tienen los patriarcas en el versículo 5, Abraham, Isaac, Jacob. Y finalmente, la última dice en el versículo 5, de los cuales según la carne vino Cristo. Ellos son, aunque esa palabra hoy no gusta, la raza del Mesías. Viene de ese pueblo, no de otro. Dios en su inmensa sabiduría lo ha querido así. Es la línea de la bendición que empieza con Set y termina con Jesús de Nazaret. Lo hemos estudiado varias veces y yo te animo a hacer ese estudio. Lo vas a encontrar en las plataformas correspondientes, tanto mía como del Instituto Bíblico Online. Es muy importante que seamos conscientes de todo esto. Somos la raza del Mesías por adopción, no por ascendencia natural. Pero ellos lo son biológicamente. Y por eso, si no fuera por otra cosa, ya de por sí merecen nuestro respeto. Y luego dice aquí, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es uno de esos versículos en el Nuevo Testamento donde se nos dice claramente que Cristo es Dios. Es también uno de esos versículos en el Nuevo Testamento que los que niegan la divinidad de Cristo lo niegan sistemáticamente. Ponen otra traducción que, por cierto, obviamente lingüísticamente es equivocado y falso. Aquí lo que dice claramente en el original griego es que Cristo es Dios. Y es uno de los versículos que lo enseña clarísimamente. Además es Cristo, el Mesías, sobre todas las cosas. A Él le pertenece todo. Él es el creador. A través de Él fueron creados los cielos y la tierra. Él es el jefe, para decirlo así. Por lo tanto, es un acto realmente ridículo cuando la gente cree que está en condiciones de criticar los planes de Dios o simplemente de negarlos. Es la expresión máxima de la estupidez humana. Cristo está sobre todas las cosas, no el ser humano. Y además dice ese versículo, lo será para siempre, bendito por los siglos. Amén. No hay cambio previsto en esto. Cristo no va a dimitir de su puesto. Seguirá siendo el Hijo de Dios, el que preside sobre su creación para siempre. Ahora, en conclusión, vamos a tomar conciencia de varias cosas. En primer lugar, si uno tiene privilegios, eso de por sí aún no es suficiente.
había muchos judíos que pensaban que por tener esos privilegios, por ser un pueblo escogido, por tener la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, ellos fueran automáticamente superiores a los demás y con derecho automático de tener la gloria, y es una equivocación. Tener privilegios no es suficiente. Y de la misma manera, no por tener padres creyentes o una esposa creyente o un esposo creyente, tu vida automáticamente va a ir por buen camino, ¿no? La cuestión es qué haces tú de esos privilegios de escuchar la palabra de Dios, como por ejemplo en este momento. ¿Lo escuchas solamente por interés? Porque de alguna manera te atrae, querido amigo, si esto es así, te digo que esto no será suficiente. Tienes un privilegio, pero si no conviertes ese privilegio realmente en algo de tu propia vida, vas a estar igual de perdido, créemelo. Segundo lugar, como cristianos tenemos que tener una profundísima gratitud por aquellos que nos transmitieron fielmente las revelaciones divinas. Y esto se lo agradecemos a los judíos, por lo menos en cuanto a los libros del Antiguo Testamento y al inicio también los libros del Nuevo Testamento. Fielmente lo copiaron, fielmente muchas veces con su propia vida protegieron y salvaguardaron la continuidad de la revelación divina. Si tenemos hoy una Biblia en nuestra mano, se lo debemos a los judíos. Y esto es algo que siempre debería merecer nuestra profundísima gratitud. Y esto es la razón porque es más que lamentable que desde el seno de la fe cristiana a lo largo de los siglos ha salido algo, lo que se llama el antisemitismo, el odio hacia los judíos. Es uno de los capítulos más tristes y hasta el día de hoy, aunque no de forma muy explícita, se nota algo de ese desprecio hacia todo lo que es judío en la iglesia cristiana. Estamos negando nuestras raíces si esto es así. Y realmente deberíamos aprender a orar, a interceder por este pueblo, a interceder por este pueblo especial escogido de Dios para transmitir su palabra a través de los siglos, porque ellos también necesitan su Mesías. Y como vamos a aprender, finalmente, al final de los tiempos, lo van a encontrar en grandes números y esto significará salvación para todos. El tema de Israel no ha terminado aún. Está muy candente y muy importante, como veremos en los próximos capítulos. Vamos a terminar ese tiempo en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por ese privilegio de haber podido exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que la exposición de tu palabra sea una bendición para todos los que estamos siguiendo esa serie. Te pido en particular por las personas que en ese momento están siguiendo ese programa, sea en directo o sea más tarde en diferido. Te pido, Señor, que tú hables a todos y a cada uno de ellos, que sea tu Espíritu Santo que les convenza del pecado. Te pido, Señor, que tú bendigas a Israel, que esa nación te encuentre a ti, tal y como tu palabra lo prevé. Señor, sabemos que cuando ellos te encuentran a ti, significa nada menos que la gloria eterna. Señor, te lo pedimos todo esto en tu nombre y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por seguirnos.